Bienvenidos a un nuevo compacto de noticias. Sobre la crítica que hizo Evo Morales al gobierno indicando que el país no está bien económicamente, el senador del MAS, Félix Agpi, afirma de manera insólita que la pobreza no se mide por la falta de dinero, sino que la pobreza está en la mente y además es psicológico. Por tanto, Evo Morales se equivoca al decir que el país está mal económicamente. Agpi aparte indica que si en el país creemos que somos pobres, siempre vamos a ser pobres, como señala a continuación. Primero, los únicos que dicen que la economía está mal, que los dólares se han desaparecido son los de la derecha, ¿no? Y eso de repente ha tomado esa palabra sin tener conocimiento cómo estamos nosotros resistiendo a la difícil situación económica mundial, producto de pandemia, y en Bolivia producto de la desinstitucionalización o quebrantamiento constitucional en el país, que el compañero Evo Morales perfectamente sabe, ¿no? Entonces ha tenido causas muy negativas, pero estamos nosotros saliendo con toda valentía, con la participación del pueblo boliviano, y estamos seguros que vamos a seguir adelante y a comparación de los países vecinos. Ahora yo escuché hablar de los pobres, ¿no? Y yo no pienso que la pobreza se mide por falta de dinero. La pobreza en Bolivia está en la mente, ¿no? Porque si nosotros nos creemos que somos pobres, siempre vamos a ser pobres. Tenemos que tener una iniciativa de siempre trabajar, y el pueblo boliviano tiene eso, ¿no? Siempre el pueblo boliviano, el paceño, el cochabambino, está siempre generando su economía, ¿no? Debe ser que hay pequeña cantidad de dinero en el bolsillo de los otros, también hay muy harto. Hasta el millonario se siente pobre porque necesita más millones, ¿no? Y el que tiene menos recursos, eso no significa que sea un pobre, pero cuando tenemos pobreza mental, pues vamos a tener esa idea de que cuando falta dinero estamos pobres, ¿no? Es psicológico entonces Es definitivamente psicológico, y eso no podemos, de un expresidente yo no puedo escuchar. Eso tiene que alentar siempre al desarrollo, al emprendimiento privado, público, y es lo que nosotros estamos trabajando con nuestro presidente Luis Arce. Por su parte, tras la declaración del senador Félix Agpi de que la pobreza es psicológica, el diputado de Comunidad Ciudadana Beto Astorga sugiere al legislador ir a un psiquiatra, considerando que sus declaraciones sobre la economía son incoherentes. Asimismo, Astorga cree que Evo Morales no tiene moral para criticar la economía porque en su gobierno se despilfarró los recursos económicos. Bueno, nuevamente el senador Agpi pues con ideas y criterios incoherentes. Me parece que acá se demuestra nomás que el senador Agpi necesita de un psiquiatra a estas alturas, porque estas declaraciones no son la primera vez que realiza este tipo de declaraciones incoherentes. Acá lo que está ocurriendo en el país es porque el actual gobierno no tiene la capacidad de solucionar la crisis económica, ya que en el gobierno de Evo Morales, cuando Luis Arce era ministro de Economía, se han dilapidado más de 3.000 millones de dólares en elefantes blancos, en juicios internacionales, y en ese sentido ahora son las consecuencias. Es el despilfarro que ha realizado el masismo, identificando a Evo Morales y a Luis Arce como ministro de Economía, y acá el senador Agpi pues demuestra que necesita terapia, tiene que ir a un psiquiatra. No es la primera vez que realiza este tipo de aseveraciones, y en todo caso el senador Agpi debería recomendarle a su presidente y a su jefe político Evo Morales que a raíz de ellos estamos viviendo esta crisis económica por todo el despilfarro que ha existido durante 16 años en los gobiernos del movimiento al socialismo. Acá pues Evo Morales no tiene moral para hablar sobre la economía, ya que él ha realizado todo este despilfarro durante 14 años, cuando Luis Arce era su ministro de Economía. Hay que recordar pues los despilfarros que han ocurrido en construcciones de canchas, se puede ver también el Museo de Orinoca, otros elefantes blancos que se han construido, en este caso también las pérdidas que hemos tenido a nivel internacional, como la demanda de Haya. En otra información, Evo Morales vuelve a apuntar al ministro de Justicia, indicando que acordó con la gente del gobernador Luis Fernando Camacho para que lo procesen en el exterior y además lo investiguen, incluso averiguando el número de su domicilio para que lo citen. Quiero denunciar Iván Lima a la gente de Camacho, dijo Argentina, perdón, en Santa Cruz. Dijo: ustedes procesen en el exterior a Evo.
En el fondo, ¿quién entiende? Que los gringos me procesen como tema del narcotráfico. Eso está pidiendo Iván Lima a la gente de Camacho. La misma gente nos informa. Eso dijo hace 2 o 3 semanas, y esta semana llega el requerimiento para ubicar dónde vive él. Porque algunos fiscales del departamento de La Paz dicen, no vamos a procesar solamente para cumplir con algunas legalidades. Ya, tampoco somos niños. El ministro de Justicia, por su parte, respondió a las acusaciones del expresidente Evo Morales y negó haberse reunido, como indicó en pasadas declaraciones, con Manfred Reyes Villa y la fiscal departamental de Cochabamba, aparentemente para hacer detener al diputado Héctor Arce. Según la autoridad, la versión es ilógica e incoherente, además de también negar tener acercamiento con gente del gobernador Camacho, ya que él es más bien querellante en sus procesos. Por si fuera poco, Lima pidió a Evo Morales ser más serio y dejar el chisme y la mentira, descartando procesarlo porque tiene cosas más importantes en que ocuparse en lugar de prestar atención a los que considera chismes de cocina. Cuando el expresidente señala que yo me he reunido con Manfred Reyes Villa, con el fiscal departamental de Cochabamba, para definir algún aspecto con relación al diputado Arce, cae por su propio peso la mentira. Compañeros, la fiscal de Cochabamba, la doctora Nuria González, en primer lugar, es una dama, el fiscal de Cochabamba no es varón, primera mentira. Segunda mentira, que es muy clara y evidente, yo con ella no me veo hace más de un año atrás. Me encantaría poder hablar con ella permanentemente. Y vean en esa mentira la insidia que hay en la publicación del expresidente Evo Morales. ¿Por qué motivo yo tendría que reunirme con la fiscal de Cochabamba y con Manfred Reyes Villa para ver el caso de Héctor Arce, que está aquí en La Paz? Claramente no tiene sentido, no tiene lógica esa afirmación. O la otra que se nos dice ahora, que yo tengo que pedir la autorización a los amigos de Camacho para iniciar un proceso de investigación. Soy el ministro de Justicia. Yo no voy a pedirle autorización a una persona que claramente está bastante molesta conmigo porque estoy llevando adelante procesos contra él. Yo he señalado claramente que pienso que hay responsabilidad penal del señor Camacho en una serie de hechos y él está con detención preventiva. No tiene lógica. Niego enfáticamente las reuniones que señala el señor Evo Morales y le pido que deje el rumor, que deje el chisme, que deje la mentira y que empiece a actuar con mayor responsabilidad en política. No me parece que sea relevante estar haciendo acciones penales porque hay mucho trabajo en los tribunales como para que les haga perder tiempo a mis ex colegas jueces con temas que no pasan de ser chismes de cocina. En otra información, el viceministro de Defensa de los Usuarios y Consumidor, Jorge Silva, pide que las investigaciones en el caso de la denuncia de supuestos hechos de corrupción en la ABC no se politicen, con la que considera información distorsionada que manifiesta en su criterio el diputado del MAS, Héctor Arce, denunciante en este caso tras conocerse en los últimos días sobre la muerte del denominado testigo clave en un hecho de tránsito en los Estados Unidos. Es un tema que concierne a una investigación, ya lo dijo el ministro Iván Lima, que al parecer no se está diciendo la verdad o toda la verdad con este lamentable tema que genera una preocupación en la población porque se trata de una denuncia de corrupción de varios millones de bolivianos. Ha mencionado el ministro de que el principal testigo ha fallecido en Estados Unidos, que se ha recuperado también cerca de 8 millones de bolivianos de la supuesta corrupción que se hubiera denunciado y que las cosas no se están diciendo como son. En todo caso, estos aportes, estos elementos tienen que ser parte de la investigación que está llevando adelante el Ministerio Público a objeto de determinar las responsabilidades que en su caso puedan encontrarse. Lo que ha pretendido el ministro es de que estos temas no se politicen. Si bien es cierto hay una confrontación de ideas y de posiciones al interior del MAS, estos hechos de corrupción no deben politizarse, sino más al contrario,
debemos aportar con todos los elementos que sea de nuestro conocimiento a fin de que la investigación sea transparente, sea oportuna y objetiva. Pero en la medida que politicemos entre nosotros estos temas, lógicamente se distorsiona la investigación, pero que de ninguna manera debería servir como instrumento para enfrentarnos entre masistas o como un instrumento para atacar a una u otra autoridad. En este mismo tema, tras las revelaciones del ministro de Justicia en sentido de que el testigo protegido del caso Coima de la ABC habría fallecido en los Estados Unidos, la defensa del ingeniero Carlos Chipana, imputado en este caso por haber sido miembro de la Comisión de Calificación del Contrato Carretero Sucre-Yamparaes, informó que presentarán un memorial solicitando el cierre del proceso y archivo de obrados, ya que por su declaración se abrió la investigación y sin él no habría un juicio objetivo porque no estará frente al tribunal para dar su testimonio. El abogado también pide investigar las circunstancias extrañas en las que habría fallecido. Bueno, ante las últimas declaraciones que obviamente fueron sorpresivas por el ministro Lima, en el cual ha establecido de que el testigo protegido habría fallecido en el país de los Estados Unidos, bueno, nosotros prácticamente vamos a pedir que se cierre este proceso de investigación en la ABC, ya que la base fundamental, y la pieza fundamental ha sido la declaración de este testigo protegido. Y el día de hoy, si entramos nosotros a un juicio oral, el testigo protegido tiene que ser sentado en el banquillo de los testigos y nosotros, como en materia de derecho constitucional tenemos el derecho a la libertad probatoria, tenemos el derecho a la igualdad de partes, teníamos la posibilidad de pedirle explicaciones al testigo protegido sobre la base de su declaración. Del día de hoy no hay de eso, y como no existe ya esta base fundamental, este proceso ya tiene un hueco en el cual no va a haber ningún juzgado, ningún tribunal de justicia que pueda fundamentar, que pueda motivar una sentencia condenatoria, ya que la prueba fundamental el día de hoy no existe. Y lo que más bien debería investigarse en este momento, ¿por qué el Ministerio Público ha callado? ¿Por qué lo ha mandado a los Estados Unidos? ¿Quién lo estaba subvencionando en los Estados Unidos? Y si ese accidente que ha tenido ha sido realmente fortuito o ha sido provocado. Entonces estos elementos hay que investigarlos. Un Estado de Derecho tiene al testigo para poderle preguntar. Ese elemento y esa oportunidad ya se desvaneció, ya se ha perdido. Entonces, como ese elemento base no está, este proceso ya queda sin ese elemento fundamental y lastimosamente no tendríamos ahora un juicio con total objetividad y ningún tribunal podría meter una sentencia sin tener al testigo clave por esa parte. ¿Cuándo presentarían el memorial, doctor? Porque esto Vamos a enviar a la ciudad de Sucre justamente esta solicitud al juez de garantías. En otro tema, el magisterio urbano salió nuevamente a marchar en rechazo de la nueva malla curricular impulsada desde el Ministerio de Educación. Uno de los dirigentes del magisterio, que es Patricio Molina, lamentó que hasta la fecha no se les haya convocado al diálogo, pese a que aceptaron la realización del Congreso Educativo, pero recordó que el pedido es contar con más ítems y presupuesto. Según su criterio, el ministro no da respuestas concretas y advierte con radicalizar las medidas de presión si no se atienden las demandas del magisterio. Ya vamos llegando hasta el ministerio, al ritmo del puñal, ya vamos marchando todo el magisterio, con las banderas y los petardos. Con las banderas y los petardos, por el presupuesto. Con las banderas y los petardos, por el presupuesto. ¡Vamos! Con las banderas y los petardos, por el presupuesto. Es la tercera semana de movilización. Nuevamente tenemos maestros del interior del país, ya que nuestros planteamientos tan básicos como son ítems
déficit histórico y resolver la problemática de la malla no han sido resueltas con el Ministerio de Educación. El tema del Congreso efectivamente ya ha sido aceptado, no tenemos fecha, no tenemos una planificación. No se ha trabajado todavía la convocatoria va a ser un escenario que nos va a dejar tranquilos. Van a ser protagonistas los maestros y los padres de familia o todas las organizaciones van a ir a decir lo que les dé la gana sobre educación. En ese marco, ese es un tema que no está todavía resuelto. No tenemos fecha. El tema de los ítems, le hemos dicho, hace falta casi 10.000 ítems a nivel Bolivia. Le hemos dicho que no estamos conformes con los 2.500 y al margen de esos 2.500 ítems incompletos, que si hacemos la suma con calculadora matemáticamente en la redistribución en nivel primario, secundario, no llegamos ni a 1.800 ítems. En ese marco es un tema que no está resuelto. Entonces, hay que dejar la demagogia de lado y lo que nosotros estamos pidiendo es respuestas concretas, nada más. ¿Les han convocado? No, todavía no hay, pero nosotros hoy llegando al ministerio vamos a entregar una nota para que, bueno, se pueda instalar una mesa y de una vez nos digan qué respuestas tienen para lo que hemos planteado. Si siguen en la misma posición, para que nosotros nos reunamos y veamos qué medidas de presión asumimos. Nosotros queremos hacer entender a la población que este movimiento no es político, no somos extremistas, lo que nosotros estamos pidiendo es ir resolviendo los problemas de la educación. Y si en esas mesas se pueden encontrar atisbos de solución a otros temas de la educación, bueno, es nuestra responsabilidad participar. Pasando a otro tema, la librecambista que fue detenida en las últimas horas por agio y especulación en la venta de dólares fue enviada a la cárcel de Obrajes por 4 meses de detención preventiva. Los delitos por los cuales deberá guardar detención son precisamente el de agio y delitos financieros después de la intervención que hizo el viceministro de Defensa del Consumidor junto a la policía en pleno centro paceño. La denuncia fue porque la mujer vendía el billete norteamericano hasta en 7 bolivianos con 40 centavos, aprovechando la sobredemanda del dólar. Tenemos conocimiento de que se ha llevado ya su audiencia de medidas cautelares y se ha dispuesto como medida preventiva su detención preventiva en el recinto penitenciario de Obrajes por el lapso de 4 meses. Para evitar este tipo de hechos de agio y de especulación que van a atentar contra la economía de las personas, es que hemos dispuesto a través de esta dirección departamental de que se lleven a cabo operativos en estos lugares de venta de estas divisas, vale decir por inmediaciones de casas de cambio o los librecambistas, justamente para detectar este tipo de actividades ilícitas. Vale decir este delito de agio que está establecido en el artículo 226 del Código de Procedimiento Penal y que sanciona con medida privativa de libertad a las personas que estén incurriendo en este delito. Entonces se van a llevar a cabo operativos continuos y permanentes. Asimismo, aquellas personas que estén por ser víctimas o hayan sido víctimas de una venta inescrupulosa, podríamos decir, de estas divisas, también las puertas de la Fiscalía, del Ministerio o de la Policía están abiertas para que puedan venir y formalizar la denuncia correspondiente. Por su parte, el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, anuncia que su despacho, en coordinación con la policía, realizará operativos de control en las zonas fronterizas con Argentina, Perú y Brasil contra las personas que estén comercializando el dólar por encima de las cotizaciones oficiales y advirtió que las personas librecambistas que cometan esta irregularidad serán procesados por los delitos de agio, especulación y ganancias ilícitas. Vamos a continuar con estos controles en todo el país. Se está programando estos operativos en Santa Cruz, en Sucre, en Cochabamba. Acá en La Paz vamos a continuar. Y en el resto del país donde conozcamos estos hechos ilícitos que se están realizando. Hemos recibido el día de hoy denuncias que en Villazón, por ejemplo, estarían también especulando con el dólar y también vamos a realizar los controles en estas zonas fronterizas donde se estaría produciendo este hecho irregular. Hemos empezado en La Paz, se ha detenido a una persona, se ha iniciado el proceso penal correspondiente y vamos a continuar con esta labor, es decir, que vamos a denunciar a toda aquella persona
natural o jurídica que esté generando agio o especulación con el dólar. Bueno, tenemos denuncias de todo el país, ¿no? De Santa Cruz, de Cochabamba, de Sucre, de El Alto, de aquí de La Paz, en las que nos han hecho conocer que los librecambistas estarían vendiendo el dólar por encima de los 7 bolivianos, dependiendo la cantidad de dinero. Esa actitud es ilícita, por lo tanto, estamos procediendo en el transcurso de la mañana a identificar a estas personas para realizar el control, el operativo con la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen e iniciar las acciones penales correspondientes.